Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que me veas, donde sea que me estés viendo, donde sea que te encuentres en este momento. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios esté contigo a lo largo de este hermoso día, viernes, donde podemos seguir contemplando lo que es las maravillas de Dios, la misericordia de Dios para nuestra vida, donde podemos nosotros ver la magnificencia de Jehová, ¿verdad? Para nuestras vidas, lo que Él hace con nosotros y cómo no darle gloria a Dios y alabanza, porque nos permite estar un día más aquí, ¿verdad? Compartiendo de su palabra, compartiendo de lo que es bueno, de lo que es menester para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprender de Él para poder sobrellevar lo que es el día a día de nuestro diario vivir, ¿verdad? Y qué mejor tomados de la mano de Dios, empezar este día viernes. Y vamos a seguir meditando acerca del libro de los Romanos en su capítulo 8. Estamos por culminar el capítulo 8 del libro de Romanos. Tal vez nos quede un vídeo más, ¿verdad?, de este capítulo, del cual hemos aprendido mucho, del cual Dios ha hablado mucho a nuestra vida, lo ha hecho a la mía. Espero que también lo esté haciendo a la tuya, ¿verdad? Y vamos a meditar en Romanos 8, 31 al 34. ¿Verdad? Veremos aquí una serie de preguntas que el apóstol Pablo hace al pueblo romano en esta carta que está exponiendo a los romanos, ¿verdad? Una serie de preguntas, y también no solamente preguntas, sino que también da lo que son las respuestas, ¿verdad? Pablo presenta preguntas, pero con las respuestas. Qué mejor que te hagan preguntas, pero que te den la respuesta. Y en Dios así es. Dios también te da, pero también te pide, pero también te da la salida. O sea, Dios te muestra el camino correcto. No solamente te pide algo que tú no puedas hacer o que tú no entiendas. Si Él te exige algo, si Él te pide algo, es porque Él te va a enseñar y te va a guiar para que hagas lo mejor delante de Él, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios obrando. Vamos a hacer una corta oración presentando este vídeo, presentando esta enseñanza a las manos de nuestro Señor Jesucristo, a las manos de Dios, y que sea el Espíritu Santo guiándonos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios amado, presentándonos, Padre amado, como pecadores que somos, Padre, reconociéndolo, pero que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi Dios, en esta hermosa mañana queremos aprender de ti, Padre. Queremos que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos guíe, Padre bendito, nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos exhorte, mi Dios bendito, y haga con nosotros lo que tenga que hacer, Padre. Como cuerpo de Cristo, Padre bendito, queremos ser edificados por tu palabra, mi Dios, en todo momento, mi Dios. Queremos aprender de ti, nuestro buen Maestro. Queremos aprender del ejemplo que nos dejaste a través de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios bendito. Por cada tiempo que estuvo Él aquí, mi Dios, nos dejó una gran enseñanza, mi Dios. Y queremos que tú nos hables a nuestro corazón. Padre, presento la vida de todo aquel que pueda estar viendo este video, que la vaya a ver luego, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, trayendo una palabra rema a su corazón. Una palabra, mi Dios, que confronte nuestro diario vivir, mi Dios bendito, si lo hacemos mal delante de ti. Y que seas tú ayudándonos a cambiar, mi Dios bendito. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a mantenernos humillados a los pies de Cristo Jesús. Aquel que no te conoce, mi Dios, que te conozca, Padre bendito. A ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado para salvación y vida eterna a esta tierra. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Tu palabra nos enseña, mi Dios, que tú tienes el control de todo, que no ha venido ni aún a nuestra boca la palabra cuando tú ya la conoces. Tú ya sabes lo que vamos a hablar, tú ya sabes lo que estamos pensando, mi Dios. Y te pedimos, mi Dios, que seas tú siendo propicio, mi Dios bendito, a nuestra falla, que nos hables, que seas tú, mi Dios, trayendo esa palabra de aliento, mi Dios, al necesitado. Padre, trayendo fuerzas al que les hace falta fuerza, mi Dios, y sobre todo entendimiento y sabiduría de lo alto, mi Dios bendito. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso es meditar en la palabra de Dios. Qué hermoso, cuán hermoso es estar, ¿verdad?, aprendiendo del mismo Dios vivo a través de su palabra. Pero vamos a entrar a lo que quiero hablar contigo en esta hermosa mañana. Romanos 8, 31 al 34. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice el 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Número 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Es hermoso meditar en estas palabras. Estas son unas palabras de aliento del apóstol Pablo a los romanos en aquel tiempo, ¿verdad? Recordemos que es una sola carta, no es que está variada en varias secciones. Es una sola carta donde él les está trayendo una serie de preguntas, pero que también trae consigo las respuestas, ¿verdad? Pero vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto a través del libro de los Romanos, para más o menos entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta altura del capítulo 8 del libro de los Romanos, ¿verdad? Nosotros vemos que Pablo lleva este argumento, ¿verdad? Viene exponiendo un argumento, él lo viene exponiendo desde el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 16, ¿verdad? Cuando trae una definición completa de lo que es el evangelio de Dios, ¿verdad? Luego continúa mostrándoles cómo el ser humano ha ignorado a Dios. Lo hemos visto en los versículos 18 al 23, nosotros del capítulo 1, ¿verdad? Y las consecuencias que trae la corrupción de la desobediencia del mismo ser humano, del mismo Dios. Versículos 24 al 31, lo vimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo muestra la imparcialidad de Dios, haciéndonos ver a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas y que todo aquel que hace lo malo, ya sea judío, griego, gentil o como sea, ¿verdad? Va a tener una paga, ya sea por las cosas buenas que está haciendo o por las cosas malas que está haciendo. En el capítulo 3, ¿verdad? Nos enseña que no importa que sean judíos, porque en aquel tiempo solamente los judíos creían que para ellos era la salvación, que para ellos era la justificación y que solo Dios era para con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Les hace ver que tanto el judío como nosotros, como el griego, como todas las personas, ¿verdad? Hemos pecado y estamos excluidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, por el pecado, ¿verdad? Por el pecado. Tanto que no hay ningún justo delante de Dios y que de la única manera de ser justificados por Dios es mediante la fe. En el capítulo 4, él continúa exponiéndoles y les pone como ejemplo el padre Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Porque era alguien muy respetado por todos los judíos en aquel tiempo. Incluso todavía los judíos lo siguen respetando y lo miran como el padre de la fe, ¿verdad? O sea, les llama la atención. Pablo lo que hace es que les llama la atención y les muestra que desde el capítulo, desde el principio, Dios lo que ha hecho es justificar a las personas por medio de la fe. Justificó a Abraham por medio de la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo vimos nosotros en el capítulo 4, ¿verdad? Y que ahora todas las personas pueden ser justificadas por medio de esa fe en la cual también creyó Abraham. Entonces vemos en el capítulo 5, el apóstol Pablo les hace ver los resultados que trae esa justificación por medio de la fe, ¿verdad? Que ahora para con Dios tenemos paz, ahora tenemos entrada a la gracia, ¿verdad? Nos gloriamos en esa esperanza de la gloria futura de Dios, ¿verdad? Y todo esto lo hace por medio de Cristo Jesús. Nosotros estudiamos anteriormente y veíamos, ¿verdad?, los resultados que hay a nuestro favor por haber creído a Dios, por haber sido justificados por la fe, por creer en el unigénito Hijo de Dios. Trae muchos resultados, lo cual lo hablamos en los vídeos anteriores, ¿verdad? Y es aquí donde el apóstol Pablo enseña, ¿verdad?, que el pecado ingresó desde Adán y que todos fuimos constituidos pecadores desde Adán, desde el principio, ¿verdad? Y que no es porque nosotros hagamos cosas malas que nosotros somos constituidos pecadores. No, fuimos constituidos pecadores desde antemano. Desde Adán fuimos constituidos pecadores. Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Eso lo vimos en otros vídeos también, donde nos gozábamos en ese aspecto, ¿verdad? Y que ahora, tanto por la desobediencia de uno,
entró el pecado al mundo y la muerte entró a través de eso, ahora viene la obediencia del otro, que es Cristo Jesús, y que por medio de Cristo Jesús tenemos esa entrada a la salvación y por medio de él somos justificados por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad? En el capítulo 6 hace notar que ahora mediante Cristo estamos muertos al pecado. Ya no somos más siervos del pecado, sino que ahora somos siervos de justicia y libres del pecado. ¿Verdad? El pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ahora somos siervos de justicia. Ahora somos hijos de Dios, ahora estamos unidos a Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús en su bautismo y resurrección, nosotros morimos al pecado. Morimos al pecado, estamos muertos al pecado, lo vimos en el capítulo 6. En el capítulo 7, ¿verdad? Toma del matrimonio, de la analogía del matrimonio, ¿verdad? Hacer ver lo que tiene que hacer uno cuando muere, ¿verdad? Tiene que es la separación, que solamente cuando uno muere es que queda libre de la ley de la otra persona. Lo toma del matrimonio, por eso habla de la analogía del matrimonio en el capítulo 7, para hacernos ver a nosotros que ya muertos estamos libres de esa condenación del pecado y que ahora estamos unidos a Cristo Jesús y que tenemos un nuevo esposo, tomado así, hablándolo, ¿verdad? En el sentido figurado de que Cristo Jesús es nuestro amado y que nosotros somos su esposa, la iglesia. Nosotros somos considerados la esposa de Jesucristo y Él es nuestro amado, nuestro esposo. Entonces tuvo que haber una rotura matrimonial antes, cuando estábamos unidos al pecado. Antes, cuando nosotros estábamos pegados, casados y muertos al pecado, tenía que haber una muerte. Y esa muerte la hizo Cristo Jesús por nosotros, y ahora nosotros por medio de Cristo morimos al pecado y estamos libres de la condenación del pecado, estamos libres de la ley del pecado y ahora venimos a los pies de Cristo Jesús unidos con Él como nuestra cabeza. Como dice, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús y Él la cabeza, como el matrimonio. Por eso el apóstol Pablo tomaba el ejemplo en el capítulo 7, ¿verdad? Entonces podemos notar nosotros cómo el apóstol Pablo trae una cátedra, ¿verdad?, de lo que es el evangelio de Dios y el poder que tiene Dios, ¿verdad? Quien es quien nos da esta vida para estando nosotros muertos, nos dio vida, ¿verdad? Tanto que ahora en Cristo Jesús no hay condenación. Lo vemos en este capítulo en el cual estamos hablando y el cual estamos por terminar. Y es aquí donde hoy quiero traerte el mensaje de esta mañana que Dios ha creado para que le demos gloria, honra y alabanza. Y quiero hablarte bajo el tema con Dios de mi lado o con Dios en mi contra. Vamos a ir viendo los versículos 1 a 1, del versículo 31 a 34 del capítulo 8. Y vamos a ver 4 preguntas que el apóstol Pablo hace. Pero hay algo mucho mejor, como te decía al principio. Da 4 respuestas también, ¿verdad? Y donde vamos a estar viendo qué es lo que significa tener a Dios de mi lado y qué contrae tener a Dios de mi lado y qué es lo que significa tener a Dios en mi contra y qué resultados me trae a mi vida tener a Dios en mi contra, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros 4 preguntas, ¿verdad?, que también tienen que impactar la vida de aquellos que no conocen a Dios. Tanto para los que conocemos a Dios, nos trae un aliento de vida, nos trae una palabra donde nos da aliento, donde nos da ánimo para seguir adelante, para seguir confiando en Dios, para seguir creyendo en Dios nosotros, ¿verdad?, como hijos de Él, pero que también al mismo tiempo trae una alerta para aquel que no conoce a Dios, para aquel que todavía no ha venido a los pies de Cristo Jesús. Recordemos que el evangelio es poder de Dios para salvación primeramente al judío, al gentil y al griego, ¿verdad? Entonces el poder de Dios en el evangelio es para que las personas vengan a los pies de Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios, ¿verdad?, para salvación. Entonces vamos a traer un mensaje donde hacemos ver donde nosotros nos vamos a gozar, trayendo Dios una palabra de aliento a nuestras vidas, una palabra para que aprendamos a depender, para que aprendamos a confiar de Él, pero que al mismo tiempo para aquel que no le conoce es una palabra donde tiene que poner a meditar su mente, tiene que poner a meditar su diario vivir, su camino para poder venir a los pies de Cristo Jesús, para entregarle tu vida a Cristo Jesús. Ese es el propósito de todo vídeo, ese es el propósito de cada predicación, ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros vengamos al arrepentimiento, para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que Dios no retarda su promesa, como algunos dicen que la está retardando.
sino que Él es paciente para con nosotros, queriendo que todos caminemos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros la primera pregunta. Y la primera pregunta se encuentra en el capítulo 30, en el versículo 31, que dice: ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros, hermano? Si Dios está por nosotros, no hay nadie ni nada que pueda estar en nuestra contra. En el Salmo 118:6, nosotros vemos la confianza que tiene el salmista cuando dice: el Señor está a mi favor, no temeré que pueda hacerme el hombre, ¿verdad? Esta es una confianza que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener también en nuestras vidas. Si Dios está contigo, amado hermano, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? El corazón del pacto de la gracia, Dios al lado del redimido, no tenemos nada que temer ni nada, ¿verdad? ¿Por quién temer? Dios tiene el control de todo lo que pueda estar pasando en nuestra vida. Tenemos que recordar nosotros en las manos de quién estamos, en las manos del Creador, en las manos del que creó todo lo que nosotros podamos ver, desde la naturaleza, de aún las islas vírgenes, los mares, las montañas, los cielos. El Creador de todo eso es quien te dice que está a tu lado en este hermoso día, ¿verdad? Si el mismo Dios que capítulos anteriores, como hacíamos ver, ¿verdad?, que todos estábamos destituidos de la gracia de Él, de la gloria de Él, pero que ahora nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo Jesús. O sea, el mismo Dios que nos destituyó por el pecado es el mismo Dios que ahora nos reconcilia con Cristo Jesús. En 2 de Corintios 5:18, ¿verdad?, lo vemos nosotros cuando él habla acerca de la reconciliación, ¿verdad?, que Él ha hecho con nosotros por medio de Cristo Jesús. 2 de Corintios 5:18 nos enseña eso, que Él mismo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese mismo Dios que nos había destituido es el mismo Dios que obró para que nosotros nos reconciliemos con Él. Es el mismo Dios que ahora está a nuestro favor. Es el mismo Dios que en Isaías 41:10 dice: y ahora nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y ciertamente te ayudaré. Y si te dice Jehová: te sostendré con la diestra de mi justicia, ¿qué más confianza queremos tener nosotros en nuestra vida? ¿Qué mejor consuelo, qué mejor confianza, qué mejor dependencia que depender del todopoderoso Dios? Es algo que tiene que llenar nuestra vida de aliento, es algo que tiene que llenar nuestra vida de mucho contentamiento, saber que tienes a Dios de tu favor, saber que tienes a Dios de tu parte, saber que en Dios todo es prosperidad, que en Dios todo es amor, que en Dios todo es paz, que en Dios todo es sabiduría, que en Dios todo es lo mejor que puede pasarle al ser humano. Estar con Dios de tu favor es lo mejor que puede pasarte a ti, amado amigo. En el Salmo 23:4 nos dice que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque andes en lugares peligrosos, aunque la vida te haya puesto en lugares donde hay demasiado peligro, donde solamente se mira que oscuridad, que mortandad, cree en el Señor tu Dios, cree en Jesucristo, ¿verdad? Y tendrás esa valentía a tu favor. Tendrás ese poder de Dios dentro de ti, que es el Espíritu Santo, el cual no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, son cosas que Dios nos ha dado a nosotros por creer en Jesucristo. En el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe a mi alrededor, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante en guerra, a pesar de ello estaré confiado. O sea, tener a Dios de nuestro lado nos hace estar confiado por todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, por todo lo que puede pasar de nuestra vida, por todo lo que Satanás quiera traerte al frente. Tú tienes que estar confiado de que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada que pueda estar contra ti, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que pueda estar en esta tierra, que el que pueda estar allá afuera, que el que pueda estar ahí en el mundo. O sea, la maldad que impera en este mundo no tiene por qué turbarte. ¿Por qué? Porque tú tienes a Dios de tu favor. Él te guardará,
Él te protegerá, con la diestra de su justicia te va a defender. O sea, Él hace todo a nosotros. El Salmo 46:11, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Gloria al Señor por esto. O sea, el poderoso de Israel, el Jehová de los ejércitos, está a tu favor. ¿De qué tenemos que temer? O sea, es lo que el apóstol Pablo les hace ver a ellos, que después de haber estado muertos en delitos y pecados, que después de haber estado constituidos, declarados fuera de la gracia de Dios, ahora estamos en Dios, ahora estamos con Dios, y ahora Él nos protege, y ahora Él nos cuida, y ahora Él nos tiene a nosotros, ¿verdad?, en sus manos. Y dice la palabra de Dios que todo lo que está en las manos de Dios no hay nadie que pueda arrebatarlo. O sea, es una confianza enorme que trae a nuestra vida estar en Dios. En el Salmo 91 del 7 al 11 muchos lo conocemos, ¿verdad? Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal ni plaga, ni se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. O sea, Jehová tiene el control de tu vida. Cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, Él tiene el control de tu vida. Ahora bien, todo esto es hermoso, todo esto es muy que nos trae convicción, que nos trae algo para seguir adelante, nos trae para aprender a depender de Dios en nuestro diario vivir, pero también tiene que sonar una alarma en aquel que no conoce a Dios, en aquel que no ha entregado su vida a Dios. Y esto es, ¿verdad?, que tener a Dios en tu contra es algo muy peligroso, es algo que la humanidad no mira la magnitud de que es tener a Dios en tu contra, al que creó todo, al que con una palabra puede decir hasta aquí llega tu vida, el que con una palabra puede decir del polvo eres, al polvo serás tomado. Y eso va a pasar en nuestra vida, claro que sí va a pasar, porque es la ley de la vida. Pero tener a Dios en nuestra contra, nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, lo que conlleva no escuchar, no ser obediente a la voz de Dios, trae muchas maldiciones, ¿verdad? Pero también vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 28 al 31, ¿verdad? Dice que cualquiera que viola la ley de Moisés en aquel tiempo moría sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por lo cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos que aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Imagínate tú estar en contra de ese Dios vivo y que tú sigas menospreciando ese regalo perfecto que Dios dio al entregar a su Hijo unigénito para que fuera por Él la salvación, para que tú vengas y te reconcilies con Él, y tú sigas menospreciándola, y tú sigues menospreciando, y tú sigues haciendo de menos esa sangre del pacto, y tú sigues blasfemando. Muchas veces blasfemamos sin conocimiento, sin saber de qué estamos hablando, por no estar en los pies de Cristo Jesús. Entonces, tener a ese Dios en nuestra contra es horrenda cosa. Es horrenda cosa tener a Dios en nuestra contra. Imagínate tú tener al juez que te va a juzgar en aquel tiempo, lo cual vamos a ver más adelante, a ese juez delante de ti, y que te haga ver que no hiciste nada de lo que Él te dejó establecido. Simplemente el no creer en Cristo Jesús es algo muy feo, es algo que va a traer una condenación a esta tierra. Y lo vamos a ver más adelante en las siguientes preguntas, pero vemos en la pregunta número 2, ¿verdad? ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios no eximió ni a su propio Hijo, amado hermano, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿crees tú que Dios no suplirá todo lo que puedas estar necesitando en este momento? Claro que sí lo hará. Claro que sí. Él suplirá todo lo necesario para nuestras vidas, tanto en lo espiritual como también en lo físico. Dios es nuestro sustentador. En el presente, Dios suple todo lo necesario para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Él, ¿verdad?, que es hacernos semejantes a Cristo Jesús. En 2 de Corintios 9,
del 8 al 10, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. O sea, Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando nosotros estamos en Dios, viene esta pregunta y que, ¿cómo no nos va a conceder Dios a nosotros todas las cosas? Si tú te has estado preguntando, Señor, ¿por qué no me puedes conceder? Es porque también Dios sabe el momento exacto cuando tiene que suceder las cosas. Recuerdas que estábamos atendiendo anteriormente de la presencia de Dios, y es que Él sabe todos los acontecimientos que vienen a suceder a nuestro diario vivir. Entonces, si Él conoce nuestro diario vivir, si Él conoce todo lo que nosotros necesitamos día con día, si Él conoce lo que nosotros vamos a necesitar dentro de un momento, entonces Él tiene el control, o sea, Él sabe lo mejor para nosotros. Muchas veces Dios está guardando el tiempo perfecto para darnos a nosotros las cosas que nosotros también estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, Él tiene el control de nosotros, Él es quien nos sustenta. Dime, hermano, ¿algún momento de tu vida te has quedado sin alimento? ¿En algún momento de tu vida te ha faltado algo? Hasta este momento todavía seguimos en pie, hasta ese momento todavía seguimos, muchas veces sí, no tenemos trabajo, otros sí tienen trabajo, pero siempre está Dios sustentándonos, siempre está Dios proveyéndonos, siempre está Dios dándonos a nosotros lo que nosotros necesitamos en el diario vivir para poder alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Lo que dice el 2 de Corintios 9 del 8 al 10. O sea, Dios tiene el control de nuestra vida. Dios nos concede a nosotros todo a través de Cristo Jesús, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. También Él suple lo necesario para el futuro, donde nosotros heredaremos todo el universo, ¿verdad? Recreado como coherederos con Cristo Jesús. En Romanos 8:17 lo mirábamos nosotros anteriormente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto es sin acepción de personas. Esto es sin acepción de personas. Incluso para nosotros, lo más malo que podíamos haber sido, que ahora creemos en Cristo Jesús, Pablo asegura y razona de que de mayor a menor que dio a su Hijo para morir por nosotros, Él nos va a conceder también todas las cosas que sean necesarias para que nosotros podamos seguir avanzando. Él nos va a conceder a nosotros todo aquello que necesitemos para poder llevar la obra de Dios adelante, para poder seguir creciendo en el Evangelio, para poder sustentar nuestra familia, para poder Él ser la base de nuestra familia. Él traerá alimento, Él traerá sustento, Él traerá medicina, Él traerá todo eso a nuestro diario vivir, porque Él quiere que nosotros crezcamos en conocimiento y que nosotros vayamos avanzando hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Todo eso Dios lo quiere. Entonces, por medio de Cristo, Él nos concede todo nosotros. Él no se eximió para poner a su Hijo por nosotros. O sea, ¿tú crees que Dios va a retener algo para nosotros, habiendo dado lo que más amaba a Él, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito? No, Dios no lo va a detener, pero Él sabe el momento exacto y Él sabe cuándo lo necesitamos y Él sabe si va a ser bueno para nosotros lo que nosotros estamos pidiendo o va a ser malo. Recordemos que Dios conoce todo, ¿verdad? Y Él nos garantiza que nos va a dar todo lo que necesitemos para que nosotros estemos completos en Cristo Jesús en aquel día. O sea, Dios sigue hablándonos, Dios sigue enseñándonos, Dios sigue guiándonos, Dios sigue repartiendo, Dios sigue salvando, Dios sigue edificando, Dios sigue haciendo las cosas para que nosotros vayamos creciendo en esto que es el Evangelio. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí sentados en una silla. No, Dios quiere capacitarnos para que nosotros vayamos y hablemos de Él, de las buenas nuevas de salvación, del poder del Evangelio que es para salvación. Eso es lo que Dios quiere y Él va a suplir todas las cosas necesarias que nosotros podamos tener para poder avanzar en esta vida y poder pregonar las buenas nuevas de libertad y poder llevar el mensaje de salvación, poderle hablar al necesitado de que hay un Dios que puede cambiar cada situación en su vida, ¿verdad? Ahora,
si no tenemos a Dios de nuestro favor, nada de esto va a acontecer. ¿Por qué? Porque no te va a dar nada, no te va a suplir en nada, no te va a ofrecer nada, porque tú has despreciado, como te decía en Hebreos, la sangre de su Hijo. El no tener a Dios de mi parte significa que yo desprecio la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Porque aquel que no desprecia la sangre de Cristo Jesús, aquel que no desprecia el nombre de Cristo Jesús, aquel que lo acepta, entonces es el que tiene a Dios a su favor. El que no acepta a Cristo no tiene a Dios a su favor. Por ende, Dios no suple nada. Por ende, Dios no le escucha porque está separado de la gloria de Dios. Romanos 3:23, lo vimos anteriormente. Entonces, si nosotros queremos tener a Dios de nuestro lado, tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús. Amado amigo que no le conoces, es la importancia de tener a Cristo en nuestra vida, porque con Él Dios nos concede todas las cosas en nuestra vida. Y lo primero que nos concede, y es lo primero que tiene que estar enfocado en nuestra vida, es que por medio de Cristo Jesús, Dios nos concede el perdón de pecados. Dios nos limpia de la mancha del pecado. Dios nos quita la mancha del pecado de este mundo. Juan el Bautista lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente a través de Cristo Jesús hay remisión de pecados. Solamente a través de Cristo Jesús hay, ¿verdad? Nos podemos limpiar de esa condenación que hay a través de la ley del pecado. Entonces, si nosotros no estamos en Cristo Jesús, si nosotros no reconocemos ese sacrificio perfecto que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario, entonces no entra esta segunda pregunta, ni tampoco la primera, ¿verdad? No nos va a conceder nada Dios, porque Dios todo lo concede a través de su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Él, si no eximió a su Hijo por nosotros, no nos concederá todas las cosas cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios. Si nosotros no creemos en el Hijo de Dios, no sucede absolutamente nada. Y este es un error muy grande que muchas personas cometen, ¿verdad? Que creen que Dios les escucha, que creen que le oran a Dios cuando no quieren reconocer a Cristo Jesús en sus vidas como su único y suficiente Salvador y llevar una vida de obediencia a Él. Entonces, Dios no te escucha. Dios no te escucha porque la mancha del pecado siempre está delante de nosotros. Y aunque nosotros nos lavemos con lejía, nos lavemos con jabón, nos queramos hacer los puros, la mancha del pecado está constituida delante de nosotros desde el principio, desde Adán. Entonces, tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús para que esa mancha se cubra con la sangre de Cristo Jesús y nosotros poder tener paz con Dios y nosotros poder acceder a Dios y nosotros poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces es lo que el apóstol Pablo les está haciendo ver aquí a ellos. Después de haber estado muertos en delitos y pecados, ahora que están en Cristo Jesús, que los cubre con su sangre preciosa, esa sangre del Cordero inmolado, esa sangre cubre toda multitud de pecados. Entonces ahora tenemos acceso a Dios, ahora tenemos a Dios de nuestro favor y Él nos va a conceder todas las cosas en Cristo Jesús. Todo Dios lo concede a través de su Hijo amado Jesucristo. El mismo Jesucristo lo dijo en su evangelio cuando Él estuvo en esta tierra. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os será hecho. O sea, todo es en el nombre de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Él es el único intermediario entre Dios y nosotros aquí en la tierra. Solamente Cristo Jesús, nadie más. Entonces tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús para nosotros poder entender y para nosotros poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, la pregunta número 3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta que da el apóstol Pablo es: Dios es el que justifica. Amado hermano, el juez que es Dios ya ha tratado todos los cargos en nuestra contra y los ha tratado todos en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En Romanos 4:25 nosotros vimos cuando el apóstol exponía la carta a los romanos, ¿verdad? El cual fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitó para nuestra justificación. En su muerte, Cristo Jesús cargó la pena legal de nuestra culpa, cargó con todos nuestros pecados, y al levantarlo a Dios, a Jesús de los muertos, el Padre vindicó a Jesús, anulando la sentencia
de muerte y declarando justo a esa persona, ¿verdad? Y esta es la vindicación fundamental de nuestra justificación. A través de nuestra unión con Cristo Jesús, nosotros somos declarados justos. Y eso es para darle gloria a Dios, para dar un aleluya grande, para emocionarnos muchas veces, para traernos convicción a nosotros, ¿verdad? Que por medio de Cristo Jesús, por medio de la muerte de Cristo Jesús, el justo juez que es Dios, ya puso todos los cargos que estaban en nuestra contra, toda la acta de decreto que estaba en nuestra contra, ¿verdad? Todas las acusaciones en nuestra contra las cargó sobre Cristo Jesús. Y en la muerte de Cristo Jesús fueron todas esas acusaciones nuestras, todos nuestros pecados, todas nuestras acusaciones, nuestras maldades, fueron ahí en esa muerte cuando Jesucristo pagó por cada una de ellas. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No hay nadie que pueda acusarte cuando tú estás en Dios. Cuando tú estás en Cristo Jesús, no hay nadie que pueda acusarte porque Él ya cargó con todas esas acusaciones en tu contra, ¿verdad? Aunque el mismo Satanás te quiera traer acusaciones en tu contra, esas acusaciones de Satanás son infructuosas. Porque es más poderoso el sacrificio de Dios en Cristo Jesús que nosotros mismos. Entonces, en Apocalipsis 12, 10 al 11, a nosotros se nos muestra esto. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado al lago de fuego, ¿verdad? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. O sea, nosotros tenemos que entender algo: quien que nos acusa siempre es Satanás. Ese Satanás siempre anda trayendo acusaciones, trae dardos a tu mente, de creer que las cosas que hiciste malas en el anterior, Dios no te las ha perdonado. Y cuando aquí la palabra nos enseña a nosotros que nosotros vencimos por medio de la sangre de Cristo Jesús. O sea, por medio de esa sangre toda acusación es anulada. Por medio de la sangre de Cristo Jesús todo es anulado en tu contra. Él cargó con todas esas cosas. Dios llevó esos cargos en tu contra en Cristo Jesús. Los puso en Él, el justo juez que es Dios, el que va a juzgar todas las cosas en el día final, el que vamos a tener que compadecer delante de ese justo juez. Cuando nos toque a nosotros compadecer delante de ese justo juez, Él, ese juez, ya cargó todas tus acusaciones en tu contra en Cristo Jesús. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús, sos limpio de toda acusación. O sea, la importancia de Cristo Jesús, y nosotros muchas veces lo despreciamos, nosotros muchas veces lo ignoramos, nosotros muchas veces pisoteamos esa sangre de este pacto hermoso que Dios ha hecho con nosotros, que es en Cristo Jesús. El pacto de la sangre de Cristo Jesús que nos redime de toda acusación. No hay quien te acuse cuando tú estás en Cristo Jesús. Y dile al mismísimo Satanás que el Señor lo reprenda en esta hora, ¿verdad? Que toda acusación que quiera traerte, el Señor ya la cargó en Cristo Jesús y Él ya me perdonó. Yo ya fui absuelto de toda culpa, yo ya fui libre de toda culpa. Ya no hay quien condene a los que están en Cristo Jesús, porque Él ya pagó por toda condenación. Nosotros en Isaías 50 del 7 al 10 vemos nosotros que la unión perfecta que es en Cristo Jesús, los creyentes, ¿verdad? Es algo inviolable para nuestras vidas. Nosotros vemos en Isaías, vamos a leer Isaías 50 del 7 al 10 para ir viendo lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Isaías 50 del 7 al 10 nos enseña a nosotros: el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí todos ellos como un vestido se gastarán. La polilla se los comerá. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios.
O sea, no hay nadie que pueda condenarte, no hay nadie que pueda acusarte a ti, ¿verdad?, de las cosas malas que pudiste haber hecho antes. Eso es el mismo Satanás que trae esos recuerdos, ¿verdad? Pero tú tienes que recordarle a Satanás y enseñarle a Satanás que la sangre de Cristo Jesús te libró de esa culpa. La sangre del Cordero inmolado, esa sangre derramada en el madero, es la que nos eximió de toda culpa a nosotros. Y eso tenemos que tenerlo en nuestra vida, tenemos que tenerlo en nuestro corazón, y eso nos hace confiar en Dios, eso nos hace creer más en Dios, eso aumenta nuestra fe en Dios, ¿verdad? Saber que no hay quien me culpe a mí, porque la sangre de Cristo me eximió de esa culpa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, viene esta pregunta a nuestras vidas, ¿verdad? Oh, no, todavía me habrá perdonado Dios de aquello que hice. Dios ya te ha perdonado. Quien tiene que perdonarse ahora eres tú mismo, ¿verdad? Porque no hay nadie que pueda acusarte. Muchas veces nosotros somos los que nos acusamos nosotros mismos, ¿verdad? Porque estamos trayendo cosas a nuestra mente y creemos a las mentiras de Satanás cuando nos acusa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que por medio de la sangre de Cristo Jesús ya fuimos eximidos, redimidos de toda culpabilidad que pueda haber en nuestras vidas. En Isaías 54, 17 también, vamos a leerlo. Isaías 54, 17 nos enseña a nosotros: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Ninguna arma forjada que se levante contra ti, amado hermano. Ninguna arma forjada, nada que venga en contra tuya te puede acusar si tú estás en Cristo Jesús. Porque Él está al frente tuyo, esa sangre está al frente tuya guardándote y te está enseñando a que dependas de Él. En Cristo Jesús toda acusación es echada fuera. En Cristo Jesús no hay nadie que te pueda acusar. En Cristo Jesús las mentiras de Satanás quedan abolidas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros ahora el no estar en Cristo Jesús. Eso es estar en Cristo Jesús. No hay nadie que pueda acusarte. Ahora, estar en Cristo, en no estar en Cristo Jesús, toda esa maldad, todas esas cosas que nosotros traemos desde el principio, toda la culpabilidad que nosotros tenemos por haber porque por Cristo murió por nosotros, por haber entregado a Cristo Jesús, por nuestras maldades y transgresiones, toda esa culpabilidad va a ser declarada en frente nuestra y va a ser imputada en nuestra contra en el juicio cuando estemos delante del justo juez, que es Dios. Cuando estemos delante de ese justo juez, toda la culpabilidad que nosotros no quisimos quitarla de nuestra vida por no haber venido a Cristo Jesús, toda esa culpabilidad va a estar en nuestra contra y vamos a ser juzgados por cada una de esas cosas, por todas esas cosas que nosotros no quisimos entregarle a Dios a través de Cristo Jesús. O sea, no venir a los pies de Cristo Jesús, tú llevas en ti la culpa, tú llevas en ti toda esa culpabilidad. Entonces ahí sí entra Satanás a acusarte día a día delante de Dios, y todas esas acusaciones que Satanás trae van a ser juzgadas delante de ti en tu contra. Mientras que si vienes a pies de Cristo Jesús, ninguna de esas acusaciones tendrá validez, porque la sangre de Cristo las limpia. La sangre de Cristo te limpia de toda culpa, te limpia de todo pecado, te limpia de toda maldad. Pero tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús. Esa es la importancia por lo cual siempre hacemos hincapié de que la persona tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. Salir de la condenación que hay a los que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Mira, tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos un acusador, y ese acusador se llama Satanás, y ese siempre está acusándonos a nosotros delante de Dios. En Zacarías, vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías 3 del 1 al 4 nos enseña a nosotros: entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. O sea, Satanás es el que siempre está acusándonos a nosotros de las cosas que podamos nosotros hacer.
pero nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él está vencido. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y esa convicción tienes que tenerla en tu vida, ¿verdad? Nada que pueda traer Satanás a tu vida va a ser bueno. Todo lo rechazamos en el nombre de Jesús y seguimos avanzando y seguimos creyendo en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y seguimos creyendo en que no hay, ¿verdad?, acusaciones para los escogidos de Dios. No permitas que nada ni nadie te acuse cuando tú estás en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, sí van a haber acusaciones en tu contra en aquel día del juicio final. Van a haber todas esas acusaciones en tu contra. O sea, tal vez no pueda pasarte nada en este momento, tal vez no te pueda estar sucediendo nada y tú creas que no hay nada y que creas que yo estoy loco, que todo aquel que te habla de Cristo está loco. Eso tú lo vas a ver el día del juicio. Eso tú lo vas a saber el día del juicio. Entonces yo prefiero estar en paz con Dios, prefiero que toda esa culpabilidad se me sea quitada por medio de la sangre de Cristo Jesús y llegar a aquel día presentándome ante Dios y que Dios me haga ver a mí y decirme, tú creíste en mi hijo, toda culpabilidad te fue quitada, ahora vamos a hacer esto. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Cristo Jesús, si Cristo Jesús fue enviado a este mundo, no fue para condenarlo, fue para que el mundo fuera salvo por medio de Cristo Jesús. Y es aquí cuando viene la pregunta número 4. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, el único que nos podía condenar a nosotros, mejor decidió pagar por nosotros en vez de condenarnos. Y no es cualquier pago que él hizo por nosotros. Él pagó con precio de sangre por tu vida. Él pagó con precio de sangre. En 1 Corintios 6:20 nos dice, pues que por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús. Tú, amado hermano que me estás viendo y tú estás creciendo y tú estás perseverando, tú vales la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Él derramó cada gota de su sangre por nosotros. O sea, no hay nada que nos condene. Si el que nos podía condenar prefirió pagar con su sangre por nosotros, no hay nada que nos pueda condenar a nosotros. Y nosotros vemos este ejemplo claro en Juan 8, 10 y 11. Todos recuerdan ese pasaje donde llevaron a la mujer adúltera a los pies de Jesucristo, la querían apedrear, ¿verdad? Y lo que Jesucristo le responde, pero vamos a leerlo. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora, no peques más. O sea, Jesucristo era el único que podía haber dicho, no, condénalos. Pero prefirió pagar por nosotros con su sangre, ¿verdad? En vez de condenarnos. Dios no te condena. Jesucristo no te condena. Él te levanta, Él te renueva y Él te hace una mejor persona. O sea, venir a los pies de Cristo Jesús es salir de la condenación. El no estar en Cristo Jesús, esa es la condenación. Por eso en Juan 3, 17 al 18 nos dice a nosotros, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer en Cristo Jesús, ese es condenado. Esa es la condenación. ¿Por qué? Porque estás bajo la ley del pecado y el pecado es quien te condena. El pecado es quien te lleva a la muerte. El pecado es quien nos destituyó de la gloria de Dios desde el principio, desde Adán. Entonces, Dios no ha enviado a Jesucristo a condenar al mundo. El mundo, ¿verdad?, tiene que entender que no estar en Cristo Jesús, esa es la condenación que ya hay, ¿verdad? Tenemos que salir nosotros de esa condenación y venir a los pies de Cristo Jesús para librarnos de esa condenación. Porque ahora en Cristo Jesús no hay nadie que te pueda condenar.
En Cristo Jesús no hay condenación. Cuando empezamos el capítulo 8 de este libro de los Romanos, empezamos con esa palabra. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu y no por la carne, ¿verdad? Recordamos que Adán viene con lo que es la carne y Jesucristo el Espíritu. Entonces, vemos nosotros que no hay nadie que nos pueda condenar. No hay nadie que te pueda condenar, amado hermano, si tú estás en Cristo Jesús. Amado amigo, tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Que Él se hizo por nosotros una maldición. Él llevó en sí todo el peso del pecado. Él llevó en sí toda aquella culpabilidad. Él llevó en sí todas nuestras transgresiones. Él llevó en sí, incluso se hizo maldición por nosotros. Como lo dice en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. O sea, Cristo Jesús prefirió llevar todo en su contra en vez de llevarlo en la contra nuestra. O sea, no hay nadie que pueda condenarte, no hay nada que pueda condenarte. Simplemente tú tienes la decisión, tú tienes el libre albedrío de estar en condenación o de salir de la condenación. Salir de la condenación significa venir a los pies de Cristo Jesús. Estar en la condenación significa no venir a los pies de Cristo Jesús. Entonces, si yo tengo a Dios de mi lado, yo no estoy en condenación. Si yo tengo a Dios de mi lado, Dios me ayuda, Dios me sustenta y Él está al frente mío. Si yo tengo a Dios de mi lado, Dios me concede todo lo necesario para yo seguir avanzando en mi diario vivir, para yo seguir creciendo a llegar a la estatura del varón perfecto, que es el propósito de Dios. Si yo tengo a Dios a mi lado, no hay nadie que pueda acusarme, ni el mismísimo Satanás puede acusarte. Si yo tengo a Dios de mi lado, no hay nadie que pueda condenarme, porque el que me podía condenar era Cristo Jesús, y Él murió por mí y resucitó por mí y está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y desde ahí está intercediendo por mí. Aquel que podía condenarme también ora por mí. Y es lo que Dios quiere por nosotros también. Que nosotros, en vez de juzgar, en vez de condenar y en vez de traer acusaciones contra otras personas, oremos por ellas. Que le pidamos a Dios para que sea Dios ayudándole a esas personas. En Mateo 27, del 17 al 26, nos narra a nosotros una historia muy hermosa en la cual trae un significado muy llamativo a nuestra vida. Y es la historia de Barrabás. Es la historia cuando Jesucristo fue crucificado, cuando Jesucristo fue tomado preso, ¿verdad? Y Barrabás fue puesto en libertad. O sea, nosotros vemos esa historia en Mateo 27, del 17 al 26. O sea, vemos nosotros. Y es algo muy hermoso, lo cual Dios habla en este versículo, en este capítulo de Mateo 27. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese Barrabás. Nosotros somos esas personas malas, somos esas personas malvadas, esos ladrones, eso que merecíamos el castigo, merecíamos esa paga a nosotros por haber hecho lo malo. Pero Él tomó el lugar de Barrabás. Y es lo que hizo con nosotros. Jesucristo tomó el lugar nuestro y prefirió pagar Él sin abrir su boca, sin decir nada, simplemente siendo obediente a lo que Dios ya había establecido en su palabra y pagar por nosotros. Dios ha pagado por ti. Dios ha enviado a su Hijo a que pague toda la cuenta por ti. Amado amigo que me estás viendo y no conoces a Cristo Jesús, o no le quieres permitir a Cristo Jesús que sea el Señor de tu vida, o si le has conocido y te has apartado, déjame decirte que ninguna cosa buena hay fuera de Dios. Ninguna cosa buena hay sin Dios. Nada bueno hay para tu vida sin Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús están todas las riquezas en gloria que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido aún a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. O sea, vemos nosotros lo que conlleva tener a Dios de nuestro lado y también lo que conlleva tener a Dios en mi contra. Con Dios en mi contra, no tengo el socorro oportuno. Con Dios en mi contra, no tengo quien me ayude. Con Dios en mi contra,
no tengo quien me sustente. Con Dios en mi contra, no tengo el perdón de pecados. Con Dios en mi contra, no tengo más que solamente condenación en mi vida. Y tal vez tú puedes decirme en este momento, no tengo nada de lo que usted está diciendo, pero eso lo vas a llevar a cabo cuando estés delante de Dios. Todas esas cosas van a ser imputadas en tu contra cuando estés delante de Dios. Delante de ese justo juez, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Yo prefiero rendirle cuentas a Dios teniendo a Cristo Jesús en mi vida y teniendo aquel que me libra de la condenación, teniendo aquel que me exime de culpa, teniendo aquel, ¿verdad?, que me quitó toda culpabilidad, teniendo aquel por medio del cual Dios provee las cosas para mi vida y teniendo a Dios de mi lado. O sea, prefiero llegar ante ese juez teniéndolo de mi lado que teniéndolo en mi contra. Tú decides, amado amigo, en esta hermosa mañana, si tú quieres llegar a ese juicio, si tú quieres llegar a ese momento teniendo a Dios a tu favor o teniendo a Dios en tu contra. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión en estos días, ¿verdad? Vemos la maldad de cómo se ha incrementado, los tiempos se están cumpliendo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y tal vez lo sigues escuchando desde hace años y hace años y hace años, pero lo vas a seguir escuchando todos los días. Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas, ¿verdad? Y Él, nuestro Dios, no retarda su promesa, sino que quiere que todos nosotros vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. En esta hermosa mañana quería dejarte este mensaje en tu vida, en tu corazón, que guardes estas palabras en tu corazón. Es mejor tener a Dios a nuestro favor que tenerlo en nuestra contra. Tenemos que comparecer delante de ese juez en algún determinado momento de nuestra vida y yo prefiero tenerlo a mi favor que tener ese juez en contra. Tú tal vez has podido presenciar alguna corte aquí en lo que es esta tierra, en lo terrenal, y has podido ver cuando un juez está en tu contra y cuando tienes la gracia delante de un juez y él está poniendo cosas a tu favor. Entonces yo prefiero que ese juez esté a mi favor, colocando cosas a mi favor, y no tener ese juez en mi vida colocando solo cosas en contra delante de mí. Tener a Dios en tu vida significa que estés en los pies de Cristo Jesús. No tener a Dios a tu favor significa que tú estás rechazando la sangre de Cristo Jesús. Tú estás rechazando ese pacto que Él hizo con la humanidad, ¿verdad? Entonces es mejor salir de la condenación que estar en la condenación, que es estar sin Cristo Jesús. En esta hermosa mañana quiero dejarte esa invitación abierta. Si tú quieres venir a los pies de Cristo Jesús, puedes hacerlo. Tienes que venir a los pies de Cristo Jesús. Puedes hacer una corta oración. Buscar una iglesia donde se te pastoree, buscar unos siervos de Dios que sean tus pastores, que te puedan guiar y hacer crecer en el conocimiento y sabiduría de la verdad de Cristo Jesús. Buscar una congregación de sana doctrina donde te enseñen que Cristo Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que de allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, eso es conocer el Evangelio, esa es la doctrina que Cristo quiere que nosotros conozcamos, que le conozcamos a Él, al único Dios vivo y a Jesucristo, a quien Él envió para morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. En esta hermosa mañana quiero hacer una corta oración. Si tú quieres hacerla conmigo, puedes repetirla, ¿verdad? Tal vez pueden decir que estamos locos, pero delante de Dios no estamos locos. Estamos locos para el mundo, pero si estamos locos para el mundo, lo prefiero estar así, loco para el mundo, pero estoy cuerdo para Dios. O sea, estoy en comunión con Dios. Y eso es lo que queremos nosotros, estar bien con Dios. Aunque para el mundo parezcamos que estamos locos, no importa, pero para Dios tenemos que hacer las cosas nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Señor, te pido perdón porque he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que seas tú quitando toda culpabilidad de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Me reconcilio contigo, Padre amado, pidiéndote perdón y pidiéndote la guía de tu Santo Espíritu en mi vida. Que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Que seas tú, mi Dios amado, ayudándome a seguir adelante. Que seas tú enseñándome
lo que significa y lo que conlleva estar a tus pies. Que seas tú guiándome con tu Santo Espíritu en cada momento. Ayúdame a no volver atrás. Ayúdame a borrar de mí toda acusación en mi contra a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una corta oración que puede tener mucho significado para tu vida. Entregarle tu vida a Cristo Jesús, reconociendo nuestros pecados y reconociendo nuestra dependencia de Él. Que tengas un hermoso día viernes. A lo largo de este hermoso día viernes y todo el fin de semana, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios estén contigo a lo largo de tu diario vivir. Amén.